hoy viernes 11 de octubre. Voy a empezar con un pensador que realmente me fascina, y no solamente por su inmensa influencia filosófica, pero también por su manera de escribir que fue y es hermosa. Hoy vamos a hablar de Erasmo. Amigos, apróntense con este pensador nuevo que seguro nos va a dar alguna seña sobre cómo ser más feliz y tener paz interior. Bueno, vamos a ubicar Erasmo primero. Se dice fue el primero de los pensadores modernos. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros de escribir y ser popular en la era del Renacimiento. El Renacimiento es esa etapa de la cultura y civilización humana que hubo un surgimiento de cultura, tanto en la filosofía como en el arte, la música, la política, la teología y muchas otras disciplinas artísticas. Acuérdense que hablamos la semana pasada sobre Tomás de Aquino y él fue parte de la época, la Edad Media. Cuando Erasmo vino al mundo en los 1400, se encontró con el fin de la plaga y perdió a sus padres. Eso hizo que transformara cómo él viera el mundo, porque primero, obviamente, se quedó huérfano y no tenía plata como para poder vivir. En sí, su familia, los que quedaron, lo convencieron, obligaron, digamos, a hacerse monje. Él no quiso, pero igualmente lo hizo para sobrevivir. Ahí mismo, y por eso, tuvo la oportunidad de leer libros que jamás pudiera haber leído. Los libros clásicos de la Grecia antigua y latinos también, cosa que la Iglesia en su tiempo lo tenía prohibido. En sí, el Renacimiento, que fue tanto la parte de nuestra especie humana, también fue un renacimiento en la vida del propio Erasmo. Y él en sí, irónicamente, y tal vez obligatoriamente, fue una de las personas más importantes en Europa en ese momento en transmitir las ideas del Renacimiento, que eran sobre el individuo, digamos, porque hasta entonces el enfoque era las instituciones como las iglesias. Erasmo habló muchísimo sobre la importancia del arte, la poesía, la música, la filosofía, a pesar de ser muy religioso él mismo. Tuvo muchos problemas de muchas partes que vamos a hablar en estos diálogos de este gran pensador. Al educarse, Erasmo empezó a escribir muchísimo y empezó a defender a la religión como una ideología, digamos, no tanto como una práctica, y se tiró en contra a muchos de los que gobernaban en ese momento y también los líderes de la iglesia, porque Erasmo trataba de convencer por sus teorías, sus escrituras, al pueblo de que ellos, no importa lo pobres que sean, tenían derecho y acceso a Dios, que no necesitaban hacer rituales ni que le leyeran la Biblia en otros idiomas que ellos no entendían. Y por eso Erasmo tradujo la Biblia y también escribió en varios idiomas. Él mismo aprendió griego antiguo y también latín. Al aprenderlo sobrepasó sus maestros rápidamente. Eso le dio la oportunidad de poder leer a los clásicos en sus idiomas originales, pero también a la Biblia y poder traducir muchas de las obras necesarias para que el individuo, cualquier individuo, pudiera entender lo que está leyendo simplemente, pero también tener acceso a ello sin tener que tener recurso a dinero o a alguien que pudiera entender ese idioma. En sí, Erasmo hizo mucho para el pueblo porque él decía de que
lo más importante es la creencia, la fe en sí, en lo que uno sabe, no tanto las cosas que tiene que hacer para ser creído. En sí, Erasmo decía que lo más importante del individuo y su conexión con Dios es la fe que esa persona pudiera tener. En sí, Erasmo creó una relación personal e íntima entre el individuo, cualquier individuo, sea rico o pobre, educado o ignorante, con Dios. Y por eso se hizo muchos enemigos, especialmente a esas personas que ya estaban en el poder. Porque de cierta manera, al tener el conocimiento monopolizado, ya sabemos que eso es el poder más fuerte que pueden tener. Erasmo en sí fue, aparte del primero del Renacimiento, fue que plantó la semilla de la Reformación, que vamos a hablar un poquito más en estas charlas que se vienen de este gran pensador. Erasmo, uno de los escritores más prolíficos que se han visto en la historia de la civilización humana. Escribió muchísimos libros de muchas cosas. Su libro más popular es El elogio a la locura, que vamos a entrar a charlar sobre ella la semana que viene. Mientras tanto, vamos a hacernos acordar de que Erasmo fue muy influencial en la historia, no solamente del Occidente, sino que mundial, por su oposición a la jerarquía que creó la religión. Empezó una revolución, digamos, para que el pueblo tuviera acceso directo a su Dios. Aparte van a ver de que escribía muy bien, era muy cómico y usaba mucho sarcasmo e ironía en sus escrituras. Bueno amigos, la semanita que viene vamos a entrar un poquito más. Me encanta uno de mis libros favoritos, Elogio a la locura. Un abrazo grande. Se despide Carlos Camacho, psicólogo. Y recuerden, existir es un milagro.